Vamos a hablar ahora sobre lo que es el sistema de lubricación de nuestros motores, la importancia y cómo es que nosotros debemos aprender ahora a manejar los diferentes tipos de aceites en nuestros motores que normalmente se les hace su mantenimiento o que probablemente tengan que hacer algún tipo de reparación. Entonces, para empezar, señores, la pregunta sería, ¿no? Para todos, ¿qué función cumple el sistema de lubricación en un motor? A ver, maestros. ¿Quién? A ver. Su función principal es, la misma palabra lo dice, lubricar, ¿no? Las partes o partes móviles del motor, ¿no? Cigüeñal, bielas, pistones, válvulas, ¿no? Dejar una película entre metal y metal para que no haya fricción, ¿no? Evitar que haya fricción, ¿no? Palabras. Ya. ¿Qué dicen los demás compañeros? ¿Qué dicen los demás compañeros? A ver, maestros, ¿por qué es importante la lubricación en un motor? Porque permite el correcto funcionamiento del motor. Ya, así es, porque permite, claro, sin la lubricación nuestro motor no podría funcionar, porque genera mucha temperatura y vamos a tener problemas, ¿sí? Bien, entonces, vamos a ver entonces, acá. Aceite motor. El aceite del motor es el componente que se utiliza en el sistema de lubricación de los motores de combustión interna, tanto para lo que son motores diésel o gasolina. Este lubricante se compone de una base de aditivos que protegen los componentes del motor y evitan su desgaste. Ahora, ¿cómo seleccionar los tipos de aceites del motor? Entonces aquí nos dicen que sucede que si un auto requiere aceite de motor, un 15W40, y le colocamos un aceite de motor, un 15W30, es de vital importancia interpretar y seleccionar de manera adecuada el aceite del motor. Además, es esencial para extender la vida útil de los componentes vitales del motor que se apliquen de manera correcta. Entonces tenemos acá dos situaciones. Primero, los aceites por lo general vienen de diferentes fabricantes y por lo tanto se requiere elegir el que más se adecue al manual de servicio. Se distinguen porque en sus procesos de fabricación se utilizan aditivos especiales. Y segundo, conocer los aspectos como el grado de viscosidad, la temperatura de uso y las condiciones de uso. Entonces tenemos dos situaciones aquí que analizar. ¿Sí? Teniendo en consideración que en nuestro mercado existen diferentes marcas de aceites, ¿no? Ustedes ya son testigos de todas las marcas que existen y por ahí que a veces aparecen unas nuevas marcas que importan, ¿no? Los señores que se dedican a este negocio de los lubricantes. Así es. Entonces, aquí nosotros tenemos que considerar que entre marca y marca el aceite, cualquiera que sean las marcas, pero considerando que sean de la misma viscosidad, ¿se podrán mezclar los aceites si son de la misma viscosidad o no se pueden? ¿Qué dicen, maestros? Se puede, pero no se debe. ¿Qué dice? Se puede, pero no se debe. ¿Por qué se puede y por qué no se debe? A ver, Porque por el tipo, como dice, por el tipo de aditivos que puede tener un aceite y el otro. pero todos tienen los mismos tipos de aditivos, todos tienen. O sea, yo puedo Todos. mezclar una marca móvil con uno de otra marca. Para eso vamos a hacer el análisis ahora. Todos los aceites, vamos a hablar de los aceites minerales multigrado, todos tienen los aditivos. Si ejemplo nomás ya, un aditivo dispersante. La marca Shell lo utiliza, la marca Castrol también lo utiliza, Chevron también lo utiliza, y todas las marcas que existan también utilizan ese aditivo. Entonces tienen, todos tienen los mismos aditivos, pero hay algo que los hace diferentes. ¿Qué es? ¿Qué creen ustedes que sea?
La viscosidad, No, pues por acá les puse el ejemplo, ¿no? Acá tenemos un aceite, a ver, para ser un poco más específico. Mire, acá, vamos a partir de este ejemplo. Un aceite, un 15W40. Ya, este es el aceite que tenemos como ejemplo, un 15W40. Ahora, este 15W40 lo podemos encontrar en todas las marcas que ustedes ya conocen, ¿no? Las que les he mencionado, un Shell, un Castrol, un Petrolube, un Chevron, por ahí otras marcas que ahorita no se me vienen a la mente, pero hay un montón de marcas. Y todas trabajan bajo este mismo rango, bajo esta misma especificación, que es un 10W40. Entonces, la pregunta está planteada, ¿no? ¿Se pueden mezclar estos aceites si son de la misma viscosidad? Un 15W40. ¿Se pueden mezclar o no se pueden mezclar? ¿Qué dicen, maestros? Sí se puede mezclar, profesor, pero cada marca tiene obviamente diferentes que agregan detergentes, ¿no? Aparte de los aditivos, ¿para qué, no? Para eh, mejorar la lubricación en diferentes rangos y funciones de un motor, ¿no? Ya. A ver, ¿qué dicen los demás compañeros? A ver, maestros, es muy importante tener en consideración cómo es que funciona el sistema de lubricación en un vehículo y conocer también, ahora que estamos ahondando el tema sobre las diferentes marcas que existen en nuestro mercado, ¿sí o no? Entonces, como les había indicado, todos los aceites, todos estamos hablando de aceites minerales. Todos estos aceites tienen todo un conjunto de aditivos. Entonces, todas las marcas utilizan todo este paquete de aditivos, pero lo que los hace diferentes entre marca y marca son las proporciones que utilizan de cada aditivo. Entonces, a ver, como para que me entiendan mejor. Vamos a utilizar el aditivo, el detergente, ¿ya? El más común, es la palabra más común. Entonces, si yo tengo un aceite que es de la marca Chevron, por ejemplo, entonces, esta marca Chevron le han agregado aditivo detergente, tiene, sí tiene, pero ¿cuánto es la proporción que tiene? La proporción que tiene, les voy a poner, estamos hablando de ejemplos, ¿ah? Para que ustedes se den cuenta cómo funciona esto. Chevron dice, agarra, y yo le voy a echar el aditivo detergente a mi aceite, pero solamente un 5%, nada más. Y por ahí aparece lo que es Castrol. Y Castrol dice, no, yo le voy a agregar también el aditivo detergente porque es muy buen aditivo, pero le voy a agregar yo un 20% de este aditivo detergente. Y por ahí aparece otra marca y dice, no, pues como yo sé que el detergente es muy esencial en el sistema de lubricación de los motores, entonces yo le voy a agregar un 35%. ¿Ya? Entonces no sé si se ha captado la idea. Entonces, eso es lo que hace que se altere la formulación entre marca y marca cuando se mezclan los aceites. Entonces, lo que se tiene que hacer es de tratar de no alterar esa formulación. Y por esas razones se debe recomendar de utilizar una sola marca de aceite. Ahora, entendiendo que el aceite, cualquiera que sea la marca, sea pues de un lugar, de una tienda que preste la garantía adecuada, porque también sabemos que por ahí hay muchas calidades de aceites que son adulteradas, ¿sí? Entonces, pero partamos nosotros de que del aceite que nosotros estamos hablando es de un aceite que sí es con todas las garantías de ley. Entonces, lo que tenemos que tener entendido aquí, señores, es de que no debemos mezclar los aceites. Ahora, en casos de emergencia, si te faltase nivel de aceite y no tienes pues la marca que especifica tu vehículo, ni hablar, pues es un caso de emergencia.
prefiero después botar ese aceite y ponerle otro nuevo a que se me amarre mi motor, ¿sí? Entonces también hay ciertas excepciones que debemos tomarlas siempre en cuenta también, ¿no? Pero dentro de lo que es posible, no se debe utilizar, o sea, mezclar las marcas. Yo, por ejemplo, estos 5.000 kilómetros les voy a echar pues Chevron. De repente a los otros 5.000 kilómetros que sigue, le voy a echar pues no, Shell. Y acá otros 5.000 kilómetros más le voy a echar Petrolube, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. No hay que tratar de mezclar los aceites porque cada vez que se hace un cambio, el aceite sucio siempre queda, va a quedar una cantidad de aceite. Entonces, si le agregamos el aceite de su misma calidad, entonces va a seguir trabajando con la misma formulación y no va a ser alterada. Pero si estamos cambiando de marca en marca, alteramos esa formulación y va a perder sus bondades que tiene un aceite lubricante. Y eso es lo que nosotros siempre debemos tomar en cuenta. ¿Listo, maestros? Así es que no nos olvidemos. ¿Cómo seleccionar apropiadamente un aceite? Dice, para seleccionar un aceite apropiadamente debemos tener en cuenta ciertos criterios que en ocasiones pueden parecer obvios, pero pueden llegar a afectar el motor. Un lubricante está compuesto básicamente por una base lubricante y todo un paquete de aditivos. Así es, desde, desde el momento que se extrae el petróleo de los yacimientos y llega pues a las fábricas, a las destiladoras, entonces las destiladoras lo que hacen es venderte el aceite base. Ese aceite base que te van a vender no contiene aditivos, nada, es puro aceite, es un aceite monogrado, es como así se le conoce, ¿no? Un aceite monogrado. Entonces, este aceite monogrado que compran las distintas marcas de lubricantes que tenemos en nuestro país, se lo llevan a sus laboratorios, en sus laboratorios realizan sus ensayos y ellos determinan la proporción de aceite o de aditivos que le van a instalar a cada uno de sus diferentes modelos o calidades de aceite. Ahora, a esto también le suman lo que especifica el fabricante de las determinadas marcas. ¿Por qué? Porque hay algunos fabricantes que te recomiendan en sus manuales, dice, échele el aceite un 15W30, pero de la marca Hyundai. Pero tenemos aceite en nuestro mercado, el aceite marca Hyundai, maestros. ¿Tenemos? Maestros. Sí, ¿Aló? profe. ¿Ah? Sí hay. Hay aceite Hyundai, pero no Ah, es muy común en nuestro mercado, ¿sí o no? claro. No es muy común. Entonces, a ver, yo te podría decir, de 100 carros que sean de la marca Hyundai, ¿cuántos utilizan ese aceite? Hyundai y Kia, por ejemplo, recomienda Shell. El Shell. Claro. Ya, pero entonces, ¿por qué no recomiendan la marca que existe ahí para esos vehículos? Hyundai, porque probablemente es por el precio, ¿no? Porque es un aceite original que es recomendado por la fábrica. Y el Shell es un aceite que se asemeja mucho a la calidad de ese aceite Hyundai. Por eso es que lo utilizan. O sea, tiene que haber una razón, tiene, tiene que haber alguna razón, tiene que haber alguna razón ahí para poder utilizar ese aceite porque ellos no se pueden inventar, no pueden decir, ¿sabes qué? Mira ya, no sé, anoche me soñé con mis carros y a partir de la fecha Hyundai le vamos a echar puro Shell. O sea, tiene que haber pues todo una investigación o hacer consultas de, ¿cómo se llama? De los de la fábrica para que de esa manera ellos indiquen, ¿no? A ver, vamos a ver las formulaciones de los diferentes aceites que existen en tu país. En función a ese estudio, entonces recién dice, no, ya, vamos a utilizar esta calidad de aceite porque este es el que más se asemeja, el que más se asemeja a la calidad de aceite que nosotros tenemos como original, ¿sí? Entonces, a partir de ahí,
los fabricantes de las diferentes marcas que tenemos tratan de hacer ese tipo de, ¿cómo se llama?, de formulaciones para que se asemejen mucho a lo que es el original, ¿no? Entonces, de esa manera, las tiendas concesionarias ya te recomiendan, ¿no?, ciertas calidades de aceite, pero que no son originales también. ¿Por qué? Por el tema del costo que ya nosotros dijimos. Bien, características de la lubricación. En un motor existen innumerables piezas que se mueven a gran velocidad y que rozan entre sí. Así pues, se crea la necesidad de lubricar estas piezas que, en caso contrario, el rozamiento provocaría temperaturas demasiado altas, desgastes, gripajes o agarrotamientos. ¿Sí? Entonces, los motores, para que funcionen correctamente, necesitan de un sistema de lubricación. Si no hay el sistema de lubricación o falla por algún motivo el sistema de lubricación, entonces el motor se ve pues afectado, ¿no? Por tener ese tema de rozamiento entre elementos que están en movimiento, y ese exceso de temperatura genera mayor dilatación y lo cual nos va a conllevar a tener agarrotamiento. Eso es lo que nosotros normalmente decimos, ¿no? Se amarró el motor. Entonces, señores, el sistema de lubricación en nuestros motores es muy importante. La lubricación consiste en introducir una película de aceite entre las piezas con movimiento relativo entre sí para disminuir el máximo los rozamientos. La lubricación sustituye el roce entre las superficies por la lubricación en las capas del lubricante. Entonces, ¿qué pasa con el aceite cuando se introduce entre los elementos? Formar una película. Esa película es la que va a evitar el rozamiento entre los componentes que están en movimiento. Ahora, muy aparte, al lubricar, el aceite también sirve como un medio de refrigeración. ¿Sí? Porque el aceite que está circulando por todo este circuito de lubricación, ¿qué es lo que hace? Ingresa por todas esas cavidades y los componentes y es extraído parte de esas temperaturas que se generan en el motor, otra vez llevadas hacia dónde? Hacia el depósito de nuestro cárter. Entonces, el sistema de lubricación, señores, está compuesto desde este elemento llamado lo que es el cárter. Del cárter tenemos este colador. Este colador va a servir para succionar el aceite que se encuentra ubicado en el cárter cuando entra en proceso de trabajo nuestra bomba de aceite. Esta bomba de aceite hace que llegue hacia nuestro filtro de aceite. En este filtro de aceite lo que va a hacer es que se va a purificar cualquier cuerpo extraño que contenga el aceite, y el aceite limpio va a empezar a circular por todas las cavidades de lubricación de nuestro motor hasta llegar a la parte más alta, que vendría a ser pues la culata. ¿Sí? Entonces, de esa manera lubrica todos los elementos y lo que es a la vez refrigerar, ¿sí? Entonces cumple esas dos funciones. Otra de las funciones que cumple también el aceite es amortiguar el proceso de trabajo de nuestro motor. Y al momento de amortiguar, reduce el ruido de nuestro motor, lo hace mucho más silencioso. Tipos de lubricación en los motores de 4 tiempos. Tenemos 3 tipos: lubricación límite, lubricación semifluida y lubricación fluida. Bien, en lubricación límite dice tiene lugar al iniciar el arranque del motor. Entonces, cada vez que nosotros arrancamos el motor, ahí se inicia lo que es este tipo de lubricación límite. Dice, cuando comienza el movimiento se producen mayores desgastes. Por este motivo es muy importante la calidad del lubricante y su fluidez para lubricar lo antes posible todas las piezas y así disminuir al máximo los desgastes. Eso nos dice en lo que es lubricación límite. Lubricación fluida o semifluida. Se dan en los arranques durante el tiempo en que no ha llegado la presión suficiente sobre todo a todas las partes altas del motor. Y la parte más alta del motor, ¿qué cosa es? Nuestra culata o cabezote. También la podemos encontrar en las zonas que se lubrican sin presión,
por impregnación, como es en los cilindros, los anillos y los pistones. Se producen también desgastes, aunque algo menores que en los que la lubricación límite. ¿Sí? Listo. Pasamos ahora a lo que es la lubricación fluida. Se alcanza cuando el motor está ya arrancado y tiene una cierta velocidad en zonas lubricadas a presión, como en los apoyos del cigüeñal, árboles de levas. En estas condiciones se producen los menores desgastes. Entonces, cuando hablamos de tipos de lubricación en nuestros motores, señores, vamos a hablar siempre de tres: la lubricación límite y la lubricación semifluida y lubricación fluida. Un lubricante es cualquier compuesto sólido, líquido o gaseoso que se interpone entre dos superficies en movimiento. Ajá. Entonces acá nos quiere decir que el sistema de lubricación o los aceites podemos encontrarlo en estos tres estados. Podemos encontrarlo en un estado sólido, en un estado líquido y en un estado gaseoso. ¿Listo? Ahora, son elaborados con el fin de evitar su contacto y de reducir la fricción entre los componentes. Para la lubricación del motor en el automóvil se suelen utilizar lubricantes líquidos o aceites con una cierta viscosidad. El aceite crea una película entre las superficies y para ello debe tener viscosidad suficiente para impedir el contacto entre las piezas a lubricar. Entonces, los objetivos de un lubricante son los siguientes: evitar el contacto entre las piezas al lubricar, reduciendo al máximo su rozamiento y alargando la vida útil de las piezas, ayudar a rebajar las temperaturas de las piezas lubricadas, proteger químicamente las superficies metálicas de la oxidación, limpiar y arrastrar los contaminantes, ayudar y sellar entre el pistón y segmentos y cilindros y amortiguar los ruidos del motor. Todo lo que ya nosotros hemos ido adelantando, ¿no? Entonces esos vendrían a ser los objetivos de un lubricante. Ahora, un lubricante convencional está compuesto de aceite base del 70 al 85% y de aditivos entre el 15 y el 30%. ¿Sí? Esos son los ejemplos que nosotros podemos, para poder tener ya una idea, ¿no? Cuánto de aceite base tenemos y cuánto es la proporción de aditivos que se le aplica a estos aceites. Entonces, los aceites lubricantes podemos tener aceites minerales, aceites vegetales, los sintéticos y los semisintéticos. Pero dentro de lo que es nuestros sistemas de motores de 4 tiempos, solamente utilizamos tres, que son los aceites minerales, los sintéticos y los semisintéticos. Entonces, los aceites minerales se obtienen del petróleo por destilación. Los aceites sintéticos se obtienen del petróleo por síntesis para obtener lubricante a medida. Los productos sintéticos están caracterizados por ser más fluidos a bajas temperaturas y tener mayor índice de viscosidad. Poseer mayor protección al desgaste, lo que hace que reduzcan el consumo de combustible. Ahora, estos aceites sintéticos tienen menor evaporación que los aceites minerales. Por eso es que sus costos también son mucho más elevados, comparándolos con los aceites minerales. Luego tenemos lo que es el aceite semisintético. Están constituidos por una gran proporción de aceite mineral y una pequeña proporción de aceite sintético. Y así se consigue reducir el precio con respecto a los sintéticos y mejorar la protección. Además, se disminuye el consumo de carburante y de aceite respecto a los minerales. Entonces, los dos aceites podríamos decir que mejoran la calidad en cuanto al desgaste, en cuanto a la evaporación, son el aceite sintético y el aceite semisintético. Peso específico del aceite. El peso específico es la masa de un aceite que afectada por la ley de la gravedad o el peso que tiene el aceite por una unidad de volumen.
Entonces, un litro de agua destilada pesa 1 kilo y un litro de aceite pesa 850 gramos. Esa es la diferencia. El aceite tiene menor peso específico y menor densidad en el agua. Aunque tenga mayor viscosidad, este se traduce en que el aceite flota sobre el agua. ¿No? Eso ya es sabido cuando hemos visto las noticias del derrame del petróleo, cómo está flotando a la superficie del mar. Y ahí para tener una mejor idea. Entonces, las características de un aceite lubricante, dice, un lubricante tiene una serie de características importantes. Acá ya vamos a hablar de lo que son los aditivos. Dentro de, dentro de ellos tenemos los aditivos de viscosidad, de densidad, untuosidad, acidez, puntos de inflamación y congelación, volatilidad, detergencia, dispersión y formación de espumas. Todas estas características combinan para conseguir un lubricante de calidad. Ahora, todas las marcas de aceites que nosotros conocemos o vemos constantemente en nuestro mercado utilizan toda esta variedad de aditivos. Pero como ya les había indicado, pero en diferentes porcentajes. Entonces, cada uno de los fabricantes determina la cantidad en porcentajes de aditivo que le va a instalar a sus diferentes marcas. De ahí es donde sale, pues, ¿no? La diferencia entre uno es mucho mejor que el otro es mucho superior a los otros dos, y eso siempre se está escuchando, ¿no? Entonces, lo único que nos toca a nosotros como técnicos es recomendar un aceite que sea de buena calidad y de buena procedencia. Y a la vez también teniendo en consideración lo que está recomendando el fabricante. ¿Sí? En función a eso, nosotros vamos a cumplir con poderle indicar al cliente qué tipo de aceite es el que más se le recomienda. Existen dos tipos de grados de viscosidad del tipo SAE. El primer tipo clasifica los aceites según su viscosidad en frío y representado por múltiplos de 5 entre 0 y 25 seguidos por la letra W, que es la que vendría a ser la abreviación de la palabra winter. El segundo tipo clasifica los aceites según su viscosidad en caliente y se representan por múltiplos de 10 que oscilan entre 20 y 60. Entonces, dentro de toda esta combinación, señores, en nuestro mercado nos vamos a encontrar pues de diferentes calidades, ¿sí? Eso ya lo hemos visto en nuestro mercado. Entonces, en función de los grados que cumplan los aceites, se pueden dividir en monogrado y multigrado. ¿Qué es un aceite monogrado? Son los que cumplen un solo grado del tipo SAE, por ejemplo, el SAE 30 o SAE 20W. Cambia mucho su viscosidad con la temperatura. Luego vienen lo que son los aceites multigrado y son los que su viscosidad está comprendida entre los grados que le identifican. Por ejemplo, un SAE 15W40 indica que en frío tendrá una viscosidad de un SAE 15W y a 100 grados centígrados y mantendrá la viscosidad de un SAE 40. Hoy en día son los más utilizados con diferencia. Entonces, dependiendo también del año que pueda tener el vehículo, nosotros como técnicos tenemos que tratar de recomendar el aceite que le corresponda. Si es un vehículo muy nuevo, o es de años ya atrás, o es ya un vehículo demasiado antiguo. Entonces, dependiendo de eso, ya el técnico tiene que ver qué tipo de aceite es que se le puede recomendar para que pueda trabajar correctamente y no genere problemas en el sistema de lubricación. Bien, aquí tenemos una tabla. Vamos a ver esta tabla, vamos a ampliar esta tablita, donde nosotros tenemos las diferentes especificaciones que nos indica el fabricante, ¿no? Tenemos un SAE, un SAE 0W, nos está indicando que puede trabajar desde menos 10 grados hasta menos 40 grados. Un SAE 5W puede trabajar desde los menos 10 grados centígrados hasta los 35 aproximadamente grados centígrados. Si vamos ahora, un SAE 10W
puede abarcar desde los 6 grados, menos 6 grados centígrados, hasta los 25 aproximadamente grados centígrados. Ahora, luego tenemos un SAE 15W que puede trabajar desde los menos 8 grados hasta los menos 20 grados. De la misma forma tenemos un SAE 20W que puede trabajar desde los más 15 grados hasta los menos 15 grados centígrados. ¿Listo? Ahora, teniendo en cuenta esta tabla, ahora nosotros podemos dar cuenta cómo es que nosotros podríamos recomendar el aceite a nuestros clientes. Entendiendo esta tablita nos va a servir para que nosotros tengamos una idea cómo es que nosotros debemos realizar esa recomendación. ¿Qué tipo de aceite se debe recomendar a los diferentes motores que ustedes vayan a realizar algún tipo de mantenimiento o de repente si es que tienen el negocio de lubricantes para que de esa manera ustedes realicen pues un trabajo mucho más específico? Entonces acá tenemos la tabla de los aceites monogrados y la tabla de los aceites multigrados. Entonces la tabla de los aceites monogrados ya es una calidad de aceite que no se utiliza en ningún tipo de motor de combustión interna hoy en día. Antes sí se utilizaba, hoy en día ya se dejó de utilizar estos aceites porque ya nosotros en nuestro mercado tenemos lo que es el aceite multigrado. Entonces, aceites como mínimo en calidades, el multigrado es el que nosotros debemos utilizar en nuestros vehículos. ¿Listo? Entonces, maestros, preguntas, consultas, inquietudes. ¿No hay preguntas, consultas, inquietudes, señores? Maestros, ¿nada? Profe, una pregunta, ¿a qué se puede deber que un carro consume más aceite? O sea, que fuera de que haya una fuga o algo, Desgaste de componentes. directamente. Claro, si nosotros tenemos, por ejemplo, un vehículo que no tiene fugas, porque esa es una de las consecuencias también del consumo. Entonces, lo que tenemos que entender es que tenemos consumo interno de nuestro aceite. Y eso se atribuye generalmente a desgaste de componentes, ¿no? Dentro de ellos tenemos los elementos que están en la culata y los elementos que están pues en nuestro monobloc. Así es, señores. Entonces ya se tendría que determinar, ¿no? Se tendría que determinar a ver cómo nosotros podríamos tener una idea si el aceite o el consumo de aceite se está dando por el motor o se está dando por la culata. Eso tendríamos que determinarlo. Realizar algunas pruebas y con esas pruebas determinaríamos, ¿no? Que el consumo se está dando, que podría ser en el monobloc, por el monobloc o podría ser en la culata. Cualquiera de estas situaciones. Si es que no hay una fuga de aceite, ojo, eso hay que considerar. Profe, y otra pregunta, Diga, ya, ¿qué pruebas tendríamos que realizar para saber si es que es por la culata? Ya, esa prueba generalmente se debe realizar cuando el motor está frío. ¿Ya? Si nosotros sospechamos que la fuga es por la culata, entonces tendríamos que tener el motor totalmente frío. Con el motor frío, yo le voy a dar el arranque y voy a dar una acelerada. Si es que el problema es la culata, entonces en ese instante que yo acelero, vamos a tener por el tubo de escape humo de color azul. Conforme va tomando temperatura el motor, va tomando temperatura, ¿qué va a suceder? El aceite se va a ir cortando, esos humos azules se va a ir cortando por el tubo de escape y va a llegar un momento en que ya no va a botar más nada de aceite de color azul.
Tú lo aceleras y todo va a estar parejito. Entonces, estas pruebas te da un indicio que tú tienes un problema en la culata. Generalmente desgaste de guías de válvula, desgaste de válvulas y que también tenemos problemas con los retenes de válvulas. Eso se atribuye a un problema netamente de culata. Ahora, lo otro, si yo tengo con el motor frío de la misma manera, le doy el arranque y empieza a humear de color azul, el motor ya tomó temperatura ideal de trabajo, pero aún sigue el color azul, entonces tenemos problemas del monobloc. Ahí tenemos desgaste de cilindros, desgaste de anillos, desgaste de pistones. Entonces, de esa manera, yo logro realizar el diagnóstico. Ojo, que estamos hablando de un motor atmosférico. ¿Y qué cosa es un atmosférico? Es simplemente que aspira el aire de una forma natural, o sea, de acuerdo a su proceso de trabajo. Porque si hablamos de un motor que es sobrealimentado, ahí tenemos que tener también un hincapié, porque el turbo compresor nos puede generar problemas, que eso nos puede conllevar a cometer errores y pensar que el problema es el motor. Entonces, tenemos que tomar en consideración este detalle también, señores, que todos estos comentarios que estamos haciendo, señores, tenemos que saberlos distinguir. Si se trata para un motor que es sobrealimentado o es un motor simplemente atmosférico. ¿Ya? Esas consideraciones debemos tomarlas en cuenta. Por ahí creo que había también alguna pregunta. ¿Alguien se quedó por ahí que quería preguntar? ¿Sí? Sí, Maestros. profe, una pregunta. Bueno, he escuchado que siempre es cuando, no sé si es correcto, pero cuando hay consumo de aceite, a veces le dicen, ponle uno de mayor densidad. Ya. Ya, ¿eso puede ser, o sea, que cure el problema o simplemente es algo que, digamos, como un apagafuegos? Claro, solamente vendría a ser pues un paliativo nada más. Es un paliativo nada más porque cuando ya empezamos a tener consumos de aceite, es porque ya tenemos pues desgaste ya de nuestro motor internamente. Y ese desgaste de motor son desgaste de elementos metálicos. Y el aceite de mayor viscosidad que usted le va a agregar no es para que otra vez crezca el metal y se reduzca, no, no. Simplemente es para reducir la fluidez del aceite, nada más. Entonces, de esa manera, reduce en gran medida, sí, reduce, pero no te soluciona el problema. No te soluciona el problema. Por ahí, ¿algo más? ¿Más preguntas, maestros? Pero yo creo que ustedes se deberían centrar en esto que vemos aquí en esta tabla. Aquí es para poder sacar el máximo provecho y de aquí es donde ustedes ahora van a aprender a ustedes indicarle, a ver, señor, yo le voy a recomendar este aceite porque son muchos los errores que se cometen, ¿ah? Ojo, cuando yo voy al lubricentro y me dice, ¿sabe qué, señor? Usted utilice esta calidad de aceite porque este le va a ayudar a su motor, porque como su motor es nuevo, este le corresponde. Entonces yo quiero que ustedes aprovechen esta tablita porque esto va a ayudarles bastante, maestros. Pero necesito iniciativa, necesito preguntas para poderlos ayudar, porque si no, esto se va a quedar en el aire, maestros. ¿No hay preguntas? ¿No hay consultas? ¿No hay nada, maestros? ¿Qué pasó? Estamos graves así, ¿eh? ¿Qué pasó, maestros? Yo pensé que querían aprender, pero veo que no quieren aprender. Bueno, entonces la dejaré esta tablita para otras personas que se interesen de este tema. Vamos a Ah, continuar, pues. explique la profe. Pero si no preguntan, pues, yo por eso yo les digo, pregunten. Si no preguntan, ustedes siempre van a vivir en el error, pues, maestros. Y yo no quiero que vivan engañados toda su vida. Lo que yo quiero es que aprendan. A ver, entonces vamos aquí. Vamos a esta vaina. Quiero ampliar un ratito. Ustedes han sido testigos cada vez que han ido a un lubricentro. O de repente cada vez que ustedes han recomendado también un aceite. Si el carro es nuevo,
El carro es nuevo, dice ya señor, utilícele un SAE 5W40 o un 5W30. Ahora, yo siempre he realizado la pregunta, ¿no? A los muchachos que hacen este trabajo, le digo, ¿por qué es que usted utiliza un SAE 5W30? ¿Por qué le recomienda? Y como respuesta, ¿qué es lo que he obtenido? Me dicen, es que, ¿sabe qué, señor? Es que como el aceite es, el vehículo es nuevo, entonces yo le recomiendo un aceite de baja viscosidad para que no se gaste sus repuestos. Esa es una versión, ¿no? Eso es lo que he escuchado en la mayoría de veces de los señores que trabajan ahí en los lubricentros. Pero analizando esta tabla, no es pues correcto de acuerdo a lo que ellos indican. Ellos solamente se basan a que porque es nuevo, necesito yo un aceite de menor viscosidad. A eso se refieren ellos. Pero en realidad eso no es correcto. Lo correcto es que yo analice mi tabla y en función a esta tabla, yo sí recomiende el aceite. Entonces, como nosotros estamos en Arequipa, ¿cuántos grados normalmente estamos acá en Arequipa, señores? Entre 20 y 25 grados, ¿sí? En algunos casos ya hasta 27, creo, 28. ¿Hasta ahí estamos? A ver, Sí, ¿me están escuchando, muchachos? sí, sí, profe. ¿Sí? Ya, listo. Entonces, los aceites, como la tabla nos dice, se debe recomendar de acuerdo a la temperatura en la cual nosotros nos encontramos y a la temperatura que genera un motor, ¿sí? Entonces, si yo observo acá en mi tabla y me recomiendan un SAE 5W40, entonces miren, la propiedad que tiene este aceite, la propiedad tiene, es un aceite muy fluido, que tiene la capacidad de poder trabajar, para ver, hablar en términos de temperatura, miren acá, ¿hasta cuánto puede trabajar? Hasta menos 30 grados. Y como máximo puede trabajar hasta más 30 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, nosotros en Arequipa podríamos llegar a este nivel de temperatura, que estemos bajo cero, No, no llegamos. Llegamos a 20, menos 20 grados, no creo. ni en la sierra, ¿no? En la sierra yo creo que se puede llegar hasta 10 grados máximo. Después de ahí, más adelante, no creo, ¿ah? Creo. Bueno, yo no soy de ese lugar, pero yo me imagino, sé que hace bastante frío en temporadas, pero no creo que lleguen a menos 10 grados. ¿Ya? Entonces, lo que yo tengo que hacer es, para poder recomendar mis aceites, es de acuerdo a la temperatura en la cual yo me encuentro. Entonces, si nosotros vemos acá nuestra tabla, señores, acá nuestra tabla, el más adecuado que yo podría utilizar sería entre un 15W40 o un SAE 20W50. Estamos hablando de aceites multigrados. ¿Por qué? Porque un 15W40, mire, puede trabajar hasta menos 20 grados centígrados, pero me abarca más temperatura, 40 grados. Y el SAE 20W50 me abarca hasta 50 grados. Entonces, ¿dónde yo debo darle más énfasis? Aquí, a más grados, o sea, de cero hacia la derecha. ¿Cuánto me abarca? Hasta casi 50 grados. Acá, hasta menos 14, 15 grados, no hay problema. ¿Por qué? Porque aquí en Arequipa pues, no llegamos a esas temperaturas. Llegamos a menos 3, a menos 5 grados. Ya no estamos congelando de frío porque no estamos acostumbrados. Entonces, de nada me serviría a mí utilizar un aceite, un 5W40. No me serviría. Entonces, yo tengo que utilizar el aceite que realmente corresponda de acuerdo a la temperatura en donde yo me encuentro. Ahora, ¿dónde yo podría utilizar un 5W40? Un 5W40 yo podría utilizar en lugares donde hace bastante frío, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿dónde, ustedes que conocen todo el Perú, dónde se genera más bajas temperaturas? A ver, muchachos, los que ustedes paran viajando de vacaciones, se van yendo de paseo cada rato. ¿Dónde? Juliaca, Juliaca creo que a lo mucho llega a 6 grados, 8 grados, no llega más.
Entonces, yo estaría haciendo pues un uso indebido, ¿no? De este aceite. Pero lo que sucede es que nos han vendido mal pues la idea. Ese es el problema, ¿no? Porque vemos números muy bajos, un 5W40 ya ese es para un carro nuevo, no, no es así, así no funciona esto. Funciona en función a la temperatura en el cual nosotros nos encontramos. Y así es como nosotros debemos trabajar. Ahora, vender esta idea a un cliente también es un poco difícil, ¿ah? Porque ya está acostumbrado ya que si tú le vendes un aceite con baja viscosidad, ese es el aceite exclusivo que no va a dañar a mi motor. Y si yo voy a utilizar un 15W, 40 o de repente un SAE 20W50, no, ese ya es un aceite para motor viejo, ya me lo vas a malograr mi carro. Cuando no es así, no es así. Entonces, nos hemos acostumbrado a una idea muy equivocada y hay que tener cuidado en ese aspecto. Listo, muchachos, entonces ahora ya saben cómo es que deben utilizar los aceites para sus vehículos. Profe, una pregunta. Y en caso, digamos, en un cambio de aceite, por ahí, por mala práctica, lo llevas a un lubricentro y le ponen Sí, un aceite incorrecto, digamos, y comienza a golpetear el motor, ¿no? Porque no es el aceite que usa regularmente. claro, Eh, sí, y ya cuando, o sea, lo llevas nuevamente, lo sacan todo el aceite ya. que tienen. ¿Qué aceite le debería poner en ese caso? ¿O cómo ubican No, qué aceite debería usar? ¿Solamente por el manual el que indica el fabricante? ¿O claro, por ahí nosotros tenemos que empezar, pues siempre para poder realizar algún tipo de trabajo a mi vehículo, lo primero que yo tengo que empezar es por mi manual de operación. Ahí en el manual de operación, ahí te va a indicar el líquido refrigerante que lleva, el aceite y la cantidad que le corresponde al motor, el líquido de frenos también que le corresponde, el tipo de líquido de frenos. Entonces, uno como dueño de vehículo tiene que respetar lo que dice el fabricante. Ahora, si bien es cierto, probablemente estos líquidos o aceites no existan en nuestro mercado. Entonces yo tendría que buscar un aceite que se asemeje, que se asemeje a la formulación del aceite que me está recomendando el fabricante. O no, tratar de investigar, ahora es mucho más fácil, ¿no? Como tenemos el internet, tratar de investigar y buscar cuál es el aceite más adecuado. ¿Por qué? Es que a veces, ¿qué pasa cuando uno va al lubricentro? Ahora pues que está de moda las venecas, ¿no? Vas a un lubricentro y encuentras una veneca y ellas son pues representantes de una marca Texaco. Y te dice, qué señor? Yo soy representante de Texaco, te muevo ahí un poquito los ojitos y este aceite muy bueno, es lo máximo que salió aquí y tiene que echarle su carrito. Y como usted estaba viendo ahí, caballero agarra y le echa el Texaco. ¿Sí? O de repente te dice, no, no está la veneca, pero señor, para el cambio de aceite le voy a regalar un polo, el diario de ayer y de hoy día también, más un par de sándwiches y listo. Entonces a veces nos dejamos llevar por cosas superficiales y eso es lo que tenemos que tomar en consideración, maestro. Lo que tenemos que ver es la calidad de aceite que le vamos a agregar a nuestros vehículos y para esto tenemos que saber cuál es esa calidad de aceite recomendable que podría ser si es que yo no puedo adquirir un aceite que me está indicando pues el fabricante, ¿no? Tengo que buscar la calidad adecuada. ¿Estamos? Ahora, por ahí ha salido el aceite, ese aceite, ¿cómo se llama? Liqui Moly, por ejemplo, ¿es? Tenemos el aceite Liqui Moly, y ahí tenemos el otro, hay otro que también viene de afuera, ¿cómo se llama? El Motul, el Motul, ¿ya ve? Son aceites que también cuestan, son un poco bien elevados sus costos, pero sus formulaciones son muy buenas. Y yo tendría que buscar alguna de esa marca, alguna de las características que le pueda yo agregar a mi vehículo, ¿no? Podría buscar por ahí un 15W50 o un 15W40, dependiendo, ¿no? Lo que existe también, porque a veces yo quiero buscar un 15W40 en Liqui Moly y no hay esa característica, no hay otra característica y tendría que ver con los requerimientos de la tabla. Es muy importante conocer esta tablita para que de esa manera ustedes puedan pues utilizarla correctamente bien. ¿Listo? ¿Estamos ahí? No, maestros. estamos, profe, estamos?
Queda, Bien, profe. pasemos ahora a las especificaciones de la calidad. Dice, las especificaciones de un aceite indican su calidad. De estas existen distintas organizaciones que se encargan de testear y corroborar que los aceites cumplan las calidades que indican en los envases. Los organismos generales más importantes son el ASEA, esto es en Europa, API en Estados Unidos y ILSA, que es una organización internacional. La calidad viene indicada por unas especificaciones que se conceden por organismos generales o fabricantes que se encargan de probar los aceites y certifican su calidad. ¿Ya? Entonces nosotros debemos ya irnos acostumbrando. Bajo estas normas, la europea, ASEA, API en Estados Unidos y la ILSA, que es a nivel internacional. ¿Sí? Entonces, vamos aquí. En los envases, en los aceites que ustedes cada vez que compran, vienen estos distintivos. Y estos distintivos nosotros los tenemos que saberlos, ¿cómo se llama? Leer. Los tenemos que saberlos entender, porque de esa manera nos van a ayudar mucho. Ahora, en muchos de los aceites que ustedes compran no vienen estos distintivos. Estos distintivos son conocidos como las donas, son sellos de garantía que nos presentan pues ahí en el aceite que nos venden, pero hay muchas marcas que no lo utilizan y hay que tener cuidado en ese sentido. ¿Por qué no lo utilizan? Porque no están siguiendo las recomendaciones de estas normas que ya nosotros hemos visto, ¿no? Las, eh, las de las americanas, las europeas y las internacionales. Entonces, una de ellas, por ejemplo, la norma ILSAC, dice que es el Comité Internacional de Aprobación y Normalización de los Lubricantes, abreviado ILSAC. Es el organismo internacional que realiza los ensayos de aceites de motor y los certifica con unas siglas que indican la calidad del aceite y el uso al que está destinado. Entonces acá nos da dos informaciones. Nos da la calidad del aceite y para el tipo de vehículo. ¿Ya? En este caso, pues netamente el aceite, ¿dónde lo utilizamos en nuestro motor. Ahora, para algunos aceites, miren aquí, por ejemplo, esta marca, que no es de aquí, no pertenece a nuestro mercado, pero mire, esta marca de aceite, miren, cumple con todos los requerimientos y así es como deberían estar en todos los envases de los aceites que nosotros tenemos en nuestro mercado. De esta forma nos están entregando la calidad del aceite. Entonces, tenemos toda la garantía para poder utilizar este aceite sin ningún problema. Pero en algunos envases no existen estos dispositivos. Entonces, no nos están entregando, o estos aceites probablemente no han sido este, verificados por estas normas. Entonces, no están sacando el aceite a los requerimientos que realmente se deberían utilizar. Por eso es que en algunos casos, cuando usted está trabajando con su motor, vemos ahí cierta cantidad de humo negro y a veces ese problema le atribuimos al sistema de encendido, al sistema el control de aire que ingresa hacia nuestro motor, pero a veces no le tomamos la debida importancia que se debe a la calidad del aceite. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, este distintivo que nos dice For Gasoline Engine, dice reducción del consumo de combustible. O sea, viene un elemento más adicional al aceite que nos ayuda a reducir el consumo de combustible. Para reducir el consumo de combustible de los motores, se intenta reducir al máximo los rozamientos, pues son pérdidas energéticas. Y para ello, se utilizan aceites cada vez más fluidos y más activados con modificadores de fricción y estos son los llamados, lo que vemos aquí en el estampado de nuestro envase. El Fuel Economy Energy Conserving, dice, ¿no? Ese nos va a servir para la reducción del consumo de combustible porque tiene aquí un aditivo especial que le han agregado pues, a esta formulación de este aceite para esta determinada marca. ¿Sí? Entonces, dependiendo de esto, entonces, ¿qué tenemos que hacer?
simplemente verificar si es que los aceites que consumimos cumplen con estas especificaciones. Ahora, muchos de los señores que venden el aceite en los lubricentros no saben. Y le digo, ¿me puedes indicar qué significa todo esto acá? No, es un sello de garantía, nada. Pero no te dicen, a ver, qué es lo que significa. Bien, en las zonas nosotros vamos a encontrar estos requerimientos. API Service SN, en algunos casos vamos a encontrar API Service CJ4 CI 4SN. ¿Qué significa todo esto? Luego tenemos en el punto 2 el SAE, nos dice ahí la clasificación del aceite que es un 5W30 y aquí para este otro ejemplo SAE un 15W40. Luego tenemos si es que este aceite tiene ese aditivo para la conservación de mi motor o si de repente es un tipo de aceite especial para ahorro de combustible. ¿Sí? Entonces, estos aceites en API nos va a indicar, la abreviación API nos va a indicar que este aceite está destinado para un motor, si es gasolinero o es un motor diésel. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, API, ¿qué significa API? A ver, maestros mecánicos, ¿qué significa API? Maestros, ¿aló? ¿Aló, muchachos? No tomo, profe, pero yo no sé qué significa. Es asociación, ¿qué? Asociación. Asociación Internacional del Petróleo. ¿Qué pasó, Bemex? Ah, Ya, entonces, esta norma se va a encargar de qué? Se va a encargar de verificar si este aceite pertenece para un motor gasolinero o un motor diésel. Entonces, acá viene grabado, acá ya está ya. Acá nos dice estas letras, la primera letra, S, nos está diciendo que es la palabra abreviada de SPAR. Ahora, ¿qué significa SPAR? Traducido al español, significa chispa. Y como significa chispa, nosotros ¿dónde vamos a tener chispa? En un motor gasolinero, en un motor petrolero. Entonces, ¿dónde se va a dar la chispa para que se encienda el combustible? En un motor gasolinero. Entonces, quiere decir que esta denominación que tenemos va a servir para poder trabajar el aceite, pero solamente para motores gasolineros, porque nos está dando acá la indicación. Ahora, la clasificación de la viscosidad vendría a ser un 5W30. Pasando al segundo ejemplo, acá tenemos API, ya sabemos qué significa, pero acá nos dice ahora que este es un CJ4, ¿sí? Un CJ4 CI 4SN. Cuando nosotros tenemos solamente esto de aquí, miren, solamente tenemos acá este distintivo, nos está indicando que pertenece este aceite para un motor diésel. ¿Por qué? Porque acá tenemos la letra C. Y la letra C nos está indicando que son para los motores que son de compresión. ¿Y quiénes generan compresión para generar temperatura? Solamente los motores diésel. Entonces, hasta aquí donde está encerrado con el círculo de color rojo, pertenece para un motor diésel. Pero nosotros tenemos algo más aquí. Acá también nos dice que sirve para un motor de 4 tiempos de la clasificación SN. Entonces, ¿qué nos quiere decir todo esto? Que este aceite de esta clasificación 15W40 me sirve para poder utilizarlo en un motor diésel y también para un motor gasolinero.
podría ser para un motor gasolina. Cualquiera de esas opciones. Ahora, miren aquí lo más simpático. Tiempo de lubricación de un motor. Dice, este es el tiempo que tarda el aceite del motor en llegar al último punto de lubricación en el arranque en frío. ¿A cuánto? A 0 grados. ¿Sí? A 0 grados. Entonces, tenemos una viscosidad de 5W. Lo demás no lo sabemos, pero tenemos una viscosidad de 5W. Entonces, ¿cuánto tiempo va a tardar en llegar hacia la parte más alta? Entre 8 segundos. ¿Sí? Entre 8 segundos. Luego pasamos a una viscosidad, un 10W. ¿Cuánto tarda? Aproximadamente entre 26 a 28 segundos para llegar el aceite hacia la culata. Y lo otro tenemos un 15W que tarda aproximadamente unos 48 segundos para llegar hasta la parte alta que vendría a ser la culata. Ahora, de aquí, ¿qué podríamos deducir? El que menos tiempo tarda, tendría que ser este ejemplo. Y este es el que deberíamos utilizar. ¿Sí? De acuerdo a lo que nosotros estamos observando en el tiempo que va a tardar para poder llegar hasta la culata. Pero acá nos está diciendo que es a partir de 0 grados. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? No. Pero nosotros no estamos a 0 grados. Nosotros estamos a 25 grados aproximadamente. Entonces, ¿cuál es el aceite que deberíamos usar, maestros? A ver, de acuerdo a estos tres ejemplos, ¿cuál deberíamos usar? ¿Aló, maestros? El tercero. El tercero, ¿por qué el tercero? No, el segundo. ¿Por qué el segundo y no el primero? Por la temperatura. No es viscosidad, ¿no? Tendríamos que nosotros primero fijarnos en el tema de la temperatura del lugar donde nos encontramos. Si bien es cierto, miren, entre estos dos de acá, tardan más que el primero, ¿cierto? Si bien es cierto, eso es así. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros no trabajamos a 0 grados, nosotros estamos sobre 25 grados centígrados, 20 ya, en la mañana, que es muy temprano, 20 grados centígrados. Ahora, este tiempo de, ¿cómo se llama? Que va a demorar en llegar hasta la culata, no le va a hacer problemas. ¿Por qué? Porque recuerden que estos aceites contienen aditivos y parte de esos aditivos hay uno que... Entonces simplemente se quede ahí el aceite para el siguiente arranque. De esa manera se evite la fricción entre componentes. ¿Ya? Entonces tenemos que tenerlo siempre presente, maestros. Ahora, los sistemas de lubricación, dice, se denominan sistemas de lubricación a los distintos métodos de distribuir el aceite por las piezas del motor. Y se distinguen los siguientes. Tenemos un sistema de lubricación del tipo por salpicadura, un sistema mixto,
un sistema a presión, un sistema a presión total y finalmente un sistema de cárter seco. Ahora, de acuerdo a estos diferentes sistemas, ¿cuáles creen ustedes que se está o se sigue utilizando en nuestros motores? O se utiliza, si quieren llamarlo así, en nuestros motores. Por salpicadura, un sistema mixto, un sistema a presión, un sistema a presión total, un sistema de cárter seco. ¿Cuál es el que les corresponde a nuestro vehículo, a nuestros motores? ¿Cuál es la diferencia entre los sistemas que indican ahí? ¿Cuál es la diferencia? Los sistemas, Fe. Tenemos ¿Cómo funciona un mixto? un sistema de lubricación por salpicadura, por ejemplo, para que ustedes me entiendan. ¿Dónde podríamos tener un sistema de lubricación por salpicadura cuando el cigüeñal está girando y arrastra parte del aceite que está en el cárter y lo bota hacia las paredes del un sistema por salpicadura y un sistema a presión? A presión es el que nosotros utilizamos, porque se va a generar una presión en el sistema, ojo, en el sistema de lubricación se genera una presión, ¿sí? Entonces podríamos hacer la unión de este sistema de por salpicadura y sistema de a presión para poder obtener un sistema mixto. Pero todavía tenemos otros dos más. Tenemos un sistema a presión total y un sistema de cárter seco. Entonces, de acuerdo a esto, ¿cuál creen ustedes que es el que utiliza nuestro vehículo, nuestro motor? ¿Ah? ¿Cuál es? Entonces vamos a utilizar nosotros el sistema ¿Listo? a presión total y el sistema a presión. Pero más nos debemos inclinar porque el sistema de a presión total ya pues está comprendido ahí todos estos mencionados anteriormente, por salpicadura, el mixto y presión. Este es el más completo y este es el que se utiliza en otros motores hoy en día. El sistema de cárter seco es un sistema de lubricación, pero para ciertas máquinas, pero ya son máquinas desfasadas, o sea, son maquinaria especial, en realidad no son motores, son maquinarias especiales que utilizan este sistema de, ¿cómo se llama?, de lubricación de cárter seco. Trabaja mediante una bomba que succiona todo el aceite que va al cárter y lo envía hacia la culata, y de la culata por gravedad otra vez empieza su descenso hacia el cárter, y así es como se utiliza este sistema de cárter seco. ¿Ya? Entonces el que más vamos a utilizar, el que se utiliza, ¿no? No es el que más, sino el que se utiliza un sistema a presión total. Bien, ahora, dentro de los elementos de un circuito de lubricación, de un sistema, vamos a encontrar la bomba de aceite, vamos a encontrar lo que es aquí un manómetro, un testigo luminoso o un indicador de nivel, válvula limitadora de presión de aceite y los filtros. Estos son los elementos que vamos a encontrar en nuestro sistema de lubricación. Ahora, para los ejemplos que tenemos acá, vamos a encontrar pues diferentes modelos de bombas de aceite, ¿no? Desde bombas de aceite del tipo rotor, bombas de aceite del tipo paletas, bomba de aceite de acá del tipo hoz, que se le conoce aquí, o engranes también algunos le dicen, y acá también este vendría a ser la bomba de aceite del tipo engranes. ¿Ya? Entonces, cualquiera que se esté utilizando caudal, ¿ya? Esto hay que entenderlo, que las bombas solamente generan caudal, más no presión. La presión se da en el sistema, en el circuito de lubricación, ahí se da. Entonces, los elementos, ya hemos visto, la bomba de aceite, cualquiera que sea el modelo, un manómetro
o un testigo luminoso, un indicador de nivel, la varilla que nosotros utilizamos para poder determinar el nivel de aceite, y la válvula limitadora de presión. O sea que viene ya pues de una sola pieza, ¿no? Los comunes, los más comunes que nosotros se utilizan, que encontramos o que se utilizan en la gran mayoría de vehículos. Ahora, estos elementos para ciertos modelos, no es común en todos los vehículos. Ahora, el sistema de refrigeración del aceite, ya hemos visto que va a pasar por toda la todo el circuito de lubricación, todo el circuito de lubricación, y para este modelo de motor va a llegar a un radiador, ¿sí? A un radiador de aceite, donde este radiador va a servir para poder extraer la alta temperatura que se genera dentro de lo que es el trabajo del motor. Entonces, de esa forma se mantiene pues el aceite a una temperatura ideal de trabajo. Entonces, recordemos que el aceite cumple la función de lubricar y a la vez cumple la función de refrigerar. Y con esto adicionamos, reduce el ruido de nuestro motor. Entonces, este vendría a ser pues no un circuito de nuestro sistema de lubricación, desde el cárter, el colador, nuestra bomba. Acá tenemos la válvula de descarga para poder mantener siempre una presión constante, nuestro filtro y todo lo que es el circuito. Ahora, el circuito de lubricación se inicia siempre en todos los motores. Primero se inicia lubricando a lo que es nuestro cigüeñal, y desde nuestro cigüeñal, mediante un conducto en el monobloc, se deriva el aceite para poder hacer llegar hacia la parte más alta, que vendría a ser la culata. Y en la culata ya sabemos que vamos a encontrar todo un conjunto de válvulas, resortes, el eje de leva, si es que tiene uno o dos, dependiendo cómo se presente el caso. Ahora, en el monobloc vamos a encontrar lo que es el monocontacto, el testigo de nuestro indicador de aceite, que nos va a indicar si es que hay presión en el sistema, o si es que de repente el sistema de lubricación tiene algún tipo de avería. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa ahora cuando este testigo se enciende? Cuando este testigo se enciende en el tablero de control, ¿qué nos está indicando, señores? A ver, ¿qué nos indica? Cada vez que se encienda, después de haber arrancado nuestro motor, en algunas ocasiones se queda encendido, o a veces de un momento a otro se enciende ese testigo. ¿Qué nos indica? Un indicador que nos avisa la presión del aceite en la parte interna del motor. Nos indica que la presión de aceite tiene problemas. Claro, que ha bajado la presión del o hay un problema de recalentamiento del motor, entonces está cumpliendo el aceite en doble función, de lubricar y de Y a ver, refrigerar, ¿qué ¿no? dicen los demás compañeros? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen los demás? Señores, ¿Fuga de aceite? fugas de aceite. Ah, un problema en el motor. Claro, sí, claro. O sea, no te dice que tienes fugas en el aceite, ¿eh? Ojo, hay que entender esto. No te dice, ¿tiene fuga en el aceite? No, porque el señor que anteriormente expresó sus ideas nos dice que tenemos un problema en la presión de aceite. Ya, ¿alguien más? A ver, ¿qué dicen los demás compañeros? Ya, cada vez que se enciende este testigo, a ver señores, cada vez que se enciende este testigo, lo que nos está indicando que tenemos un problema en el sistema de lubricación. ¿Ya? Así es como debemos entender. Cada vez que se enciende este testigo, nos está indicando que hay un problema en el sistema de lubricación. Ahora, este testigo no es específico, no te dice, ¿sabes qué? Tienes problemas, el filtro se ha tapado. No te dice, ¿sabes qué? Tienes problemas de baja presión de aceite. No te dice que hay fugas de aceite. No te dice bajo nivel de aceite.
No, eso no te dice el testigo. Lo que nos da a entender, y nosotros debemos entenderlo de esta manera, es que cada vez que se enciende este testigo, nos está diciendo que tenemos un problema en el sistema de lubricación. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Parar de inmediato el vehículo. ¿Para qué? Para poder determinar a ver cuáles son las probables causas que pueda tener este sistema de lubricación. Entonces, al detener el vehículo, lo primero que se tiene que hacer, ¿qué cosa es? Revisar el nivel de aceite. Y si está por debajo del valor que indica la varilla, entonces tendría que ver, la otra sería verificar si es que hay fugas de aceite. A ver, hay fugas de aceite, no, el motor está totalmente seco. Pero ¿y entonces cómo es que se quedó sin aceite si está por debajo de su nivel? Probablemente el motor esté consumiéndolo el aceite. O que de repente usted haya hecho el cambio de aceite y no le han logrado agregar la cantidad de aceite que se necesita. Entonces, nuevamente, señores, cada vez que se presenta este testigo en el tablero, después de haber arrancado el motor, nos está indicando que tenemos un problema en el sistema de lubricación. Y de esa forma, nosotros podemos ya investigar dónde probablemente se encuentra el problema. Pero lo primero que tenemos que hacer es revisar el nivel del aceite, pero con el motor detenido. No va a ser que esté el motor funcionando y así les vaya a arrojar pues un falso diagnóstico. ¿Ya? Entonces tenemos que tener cuidado. Cuando se encienden los testigos, nos indican algo, pero estos testigos no son específicos. Es como, por ejemplo, de repente se te presenta el testigo de la temperatura, ¿sí? Ahora, en el testigo de la temperatura tenemos, pues, ¿no? La bomba de aceite, la correa, el ventilador, el radiador, el termostato, el termoswitch, las chaquetas de refrigeración, las mangueras, las abrazaderas. ¿Ve? Entonces son muchos los elementos. Entonces imagínense si yo debería entender, a ver, tengo problemas, se encendió el testigo de la temperatura, tengo problemas entonces con el líquido refrigerante. Pero ¿y qué pasa cuando yo voy a revisar? Determino que el líquido refrigerante está ahí enterito, está completito, no le falta ni una gota. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que pensar? Que tengo un problema en el sistema de refrigeración. Yo tengo que buscar, ¿no? ¿Cuál es ese elemento o los elementos que me están generando este tipo de problemas? ¿Listo? Bien. Preguntas, señores, consultas, inquietudes. A ver, muchachones, preguntas, consultas. ¿No hay? ¿Nada? ¿No hay preguntas? Muy bien, señores. Entonces, como no hay preguntas, no hay consultas, bien, hasta acá es donde teníamos que avanzar nuestra clase pendiente que quedó. Entonces, con esto estamos culminando. ¿Qué les iba a decir? Sus laboratorios ya lo tienen terminados, maestros. Todavía, profe, ¿Qué falta? ¿Qué falta? Terminar, si ya está todo hecho ya. falta pasarlo limpio, limpio. Ya, pues, maestros, yo tengo que subir, escúcheme, ya. Yo tengo que subir notas el día lunes en la mañana, a las 8 de la mañana. Entonces necesito que me pasen ya ¿cómo se llama? Su información, pero me lo van a pasar ¿cómo se llama? A mi correo de la institución, al corporativo. Ahí lo van a subir para yo poderlo revisar lo más rápido posible. ¿Ya? ¿Me han escuchado, señores? Los muchachos, Sí, profe, sí. ¿ya? Entonces no se Profe, yo no he olviden, escuchado muy bien, se ha ido la señal. cierra pues la puerta, cierra.
Entonces, para no tener problemas, ya han tenido pues, ya tiempo ya suficiente para poderles terminar su trabajo, ¿ya? Entonces, mañana todavía les voy a dar plazo para que en la tarde ya, a partir del mediodía, ¿cómo se llama? Lo entreguen, lo suban. Ahora, mañana van a tener más tiempo porque me acaban de indicar que mañana se van a suspender la clase porque no va a haber luz acá por esta zona. ¿Ya? Entonces van a aprovechar todo ese mediodía en hacer su trabajo para poderlo subir al mediodía y en la tarde que venga la luz yo revisar esto para poder ya tener ¿cómo se llaman las notas y poderles subir sus notas? ¿Ya maestros? ¿Sí? ¿Me han escuchado todos? Sí, brother, listo. Sí, profe, una consulta. Machaca se ha llevado los apuntes. Está ahorita, no está en la ciudad, está en trabajo, está en carretera, dice. ¿Cómo haría con él? ¿Lo ubico? Se me dice que no va a poder llegar. No, no, tienes que ubicar, tienes que ir a buscar a dónde está, en qué tienda estará bailando y para que solucionen.